Buenas noches, bienvenidos a la lección número 41, hoy con el tema Los que perseveran. Vamos a buscar el libro de San Mateo capítulo 10, el versículo 16, vamos a leer, hasta el versículo 25. Voy a leer, dice: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hasta el versículo 25 he leído. El día de hoy yo quise tocar con ustedes el tema los que perseveran, porque digamos que nosotros hemos hablado durante bastante tiempo acerca del Evangelio, cómo nuestro Señor Jesucristo es quien nos ha limpiado, ¿no?, todos nuestros pecados. ¿Sí? Es decir que alguien puede tener dudas todavía sobre este tema, pero aunque tenga duda alguna persona, la Biblia no ha cambiado, ¿no? La Biblia sigue siendo la misma, la enseñanza del Evangelio es la misma. Jesucristo es quien pagó por nuestros pecados. O sea, nosotros no podemos añadir a eso otra cosa. Jesús pagó nuestros pecados, pero pagó el 80%, pero falta todavía el 20%. No podemos decir eso, porque ya Jesucristo pagó 100% por todos nuestros pecados. Es decir que por medio de la fe en Jesucristo nos hemos convertido en personas justas, santas, delante de Dios. Es correcto, ¿no? Entonces, después de recibir la salvación, como he comentado en algunas ocasiones, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Entonces, uno que no tiene el Espíritu de Dios, por mucho que sea hasta de la familia, cuando no tiene el Espíritu Santo de Dios y se produce alguna diferencia, se produce una distancia, ¿no? O sea, no estoy hablando de distancia de relación, o sea, sigue siendo, en el caso de la madre, sigue siendo su hijo, en el caso de su hijo, tiene su madre, sigue siendo su mamá. Pero acá la Biblia nos muestra algunos puntos que son bien, o sea, fuertes de analizar. Por eso quisiera explicarle poco a poco. Acá en el versículo 16 dice: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, dice. Dice que va a enviar a los discípulos en medio de los lobos. Ellos son como ovejas. Entonces, entre el lobo y la oveja, ¿quién ganará? Si un lobo, o sea, si una oveja se mete en medio de los lobos, ¿qué va a pasar con la oveja? Normalmente debería ser atacada, destrozada, ¿no? La oveja va a morir a manos del lobo.
Por esa razón Jesús estaba explicándole que sea prudente, como serpientes, ¿no? Al parecer la serpiente tiene una característica que puede moverse, ¿no? O sea, es decir, que puede ir y dirigirse de manera muy prudente, es decir, que no hace mucho ruido. ¿Sí entienden? Entonces dice que ande como serpiente siendo prudente. Y segundo, sencillo como paloma. Sencillo, dijo, así hablo. Dios, estos dos consejos ha dado nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, que sean prudentes y sean sencillos. Así hablo. Y de esta manera podrán librarse, en algún sentido, del ataque en medio de lobos. Esto fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, al pensar en esto, alguien que escucha esta palabra puede imaginarse, ¿no? En el caso que yo no soy prudente, no soy sencillo, entonces estaré expuesto, ¿no? ¿A qué? A que uno de los lobos me agarre, que me ataque, ¿no? ¿Es correcto? El versículo 17, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Existió en cierta época, estimados hermanos, donde ser cristiano era un tema de vida o muerte. O sea, alguno que siendo cristiano efectivamente podía morir. Por el hecho de ser cristiano, ni siquiera por hacer algo, por cometer algún delito. Solamente por ser cristiano puede llegar a ser ejecutado. Entonces, este tiempo también existió en la historia de la humanidad. Yo quisiera recomendarles a ustedes la lectura de un libro muy interesante. Se llama El mártir de las catacumbas. Es un libro que relata una parte de la historia del cristianismo, y esto más o menos más o menos del primer al tercer siglo después de Cristo. En ese tiempo la iglesia, o sea, por tanta persecución, ellos no pudieron vivir en la superficie como nosotros estamos ahora, ¿no? Sí, claro, hoy en día existen las excavaciones en el sentido de que se utilizan los pisos subterráneos, ¿no? Ya sea en los edificios, también en los malls. Hoy en día existe el metro, ¿no? El subterráneo, ¿sí? Entonces la gente habitualmente anda debajo de la tierra, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, acá en la estación que está cerca de la iglesia, aproximadamente son 30 metros de profundidad, donde está el andén de la línea 3, ¿sí? Entonces la gente transita por esos lugares. Incluso en la parte de abajo hay iluminación, también hay restaurantes, hay lugares para comer, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero en aquella época se llama el tiempo de las catacumbas. Los cristianos no es que se metieron debajo de la tierra para ir de compras o para ir al mall, sino que ellos estaban ocultándose de la persecución de los romanos. Si en el caso que un cristiano fuese, encontrado siendo cristiano, esta persona, por el hecho de ser cristiano y no declarar al emperador de Roma como su dios o como su líder, entonces esta persona debía ser ejecutada. ¿De qué manera lo ejecutaron? Según el relato del libro que estoy mencionando yo, el sistema de ejecución era a través de el ataque de los animales, o sea, de bestias muy hambrientas, leones, tigres. Entonces, dentro de un lugar llamado el Coliseo, famoso Coliseo romano, dentro de ese lugar se ponían las personas cristianas, y en ese lugar venían las bestias que eran soltadas y atacando a las personas morían siendo devoradas por animales, ¿sí?
existe cierta época de la historia en el cristianismo donde ocurrió de esta manera, ¿no? Hoy en día nosotros no tenemos este nivel de crueldad, de persecución. Por lo tanto, nos cuesta imaginarnos algunas palabras que aparecen acá en la Biblia, ¿no? Ya veamos un poco más abajo, dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Entonces no es que les estaban golpeando por haber hecho algo malo, sino que simplemente les golpearon por ser cristianos, por ser creyentes. Existió tal época. Entonces nuestro Señor Jesucristo estaba anunciando esa época para los cristianos, donde serían perseguidos, serían asesinados, ¿no? Tendrían que huir. Pero una cosa que nos alarma o nos impresiona en gran manera es que ya acá el versículo 18 dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Ya acá el versículo 18 nos explica que esta palabra Jesús está explicando a los discípulos, es decir, está explicando a los judíos. ¿Es correcto? Judíos. Por eso ahora dice que tendrá que ir a los gobernadores, a los reyes, seréis llevados por causa de mí y luego para testimonio a ellos y los gentiles. Entonces en el libro de Hechos podemos ver cómo el apóstol Pablo, quien es el último apóstol de nuestro Señor Jesucristo, levantado por nuestro Señor Jesucristo, él estaba yendo delante de gobernadores, delante de líderes de aquella época del Imperio Romano. Entonces él iba para testificar acerca de su conversión, de la salvación. Hoy en día nosotros escuchamos la noticia del pastor Oxo Park, quien es el fundador de la misión Buenas Nuevas, de la cual yo soy pastor también. Él cuando se encuentra con los presidentes, con las autoridades, él anuncia el Evangelio, les predica la palabra, sea que la autoridad sea de izquierda, de derecha, ¿no? Sea del centro, sea comunista, no importa. Cuando el pastor tiene la oportunidad de encontrarse con los presidentes o con autoridades de los países, él estaba predicando el Evangelio, estaba compartiendo la palabra de Dios. Claro, en esta época tal vez no hay esa persecución, o sea, dura que había en la época de los apóstoles, ¿no? En esa época. Pero hoy en día, cuando se encuentra ante una autoridad, una cosa muy importante es que sepa si es una persona de Dios, si es una persona cristiana. Entonces es muy bueno que pueda compartir el mensaje de salvación. Es muy bueno que pueda exponer acerca del mensaje de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una razón por la cual Dios le permitió a algunos cristianos, en este caso el apóstol Pablo, le permitió precisamente encontrar a las autoridades romanas. No era para jactarse de que había estado con autoridades romanas, sino era para exponer el Evangelio. Y vemos cómo el apóstol Pablo testificaba ante algunos líderes de Roma el Evangelio, el mensaje de salvación. Eso fue su tarea, ¿no? Su trabajo. Pero acá una palabra más aparece en el versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esta palabra realmente nos hace pensar. ¿Cómo es posible que los hijos, los hermanos maten a sus hermanos, el padre mate al hijo y los hijos se levantan contra los padres? Si realmente esto es algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? ¿Sí es correcto? O sea, nosotros no nos podemos imaginar en esta época, en este tiempo, que sea de esa manera. Pero en aquella época, realmente es una situación muy grave, ¿no? ¿Cómo los hijos están matando a su padre así? Sí, la verdad es que cuando pensamos en el mundo, este tipo de crímenes existen, ¿no? A veces los hijos se levantan contra los padres,
A veces los padres también matan a sus hijos. Existe, ¿no?, tal tipo de crueldad hoy en día en el mundo. ¿No es así? Eso sabemos por las noticias, ¿no? Ya, pasando de esto, dice versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y aquí viene el tema, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice. Entonces, este versículo llega a ser un versículo cuestionable, porque muchas personas lo utilizan para decir que una persona, para ser salva, debe perseverar hasta el final. O sea que si no persevera hasta el final, claro, la respuesta sería no es salvo. Así puede responder, ¿no? Entonces me he puesto a pensar en esta palabra, pero hay algunos puntos que son importantes considerar. El primero, en el versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, dice. O sea, entonces al principio, leyendo esta palabra, esto nos está mencionando acerca de los israelitas, ¿no? Porque en el caso nuestro, a no ser de que algún día en nuestra vida tengamos que visitar la ciudad de, o sea, el país de Israel, un día, si llegásemos a visitarlo, podemos recorrer, creo, las ciudades. Pero acá está hablando de las personas que viven en Israel y que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel. Así menciona. Entonces, si nos ponemos a pensar en el concepto de que está hablando acerca de los judíos, los israelitas, entonces no podría estar relacionado con nuestra vida. Podemos pensar así, ¿no? Pero yo me puse a pensar acerca de quiénes son los que pueden perseverar hasta el fin. Ya, estimados hermanos, la verdad es que yo también, al pensar sobre un tiempo de gran persecución, un tiempo de gran, o sea, que se levante un tiempo en el que sea perseguida la iglesia, en el que ya no podamos predicar, no podamos compartir, también en mi corazón se levanta, ¿no?, un pensamiento. ¿Será que yo podría soportar, aguantar? ¿Será que yo podría sobrellevar esta situación, siendo que habrá una persona que está persiguiéndome para matarme? A veces yo también me pongo a pensar en eso, ¿no? Porque en la antigüedad muchos cristianos fueron perseguidos de esa manera. Entonces acá dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces vamos a pensar, la palabra perseverar, ¿qué significa la palabra perseverar? Es que una persona continúe, o sea, que continúe firmemente con lo que desde un principio había creído, había comenzado. Esto es perseverar. ¿No es así? Es decir, que algo que lo que creí en el principio y luego, pasando el tiempo, poder seguir confiando y creyendo esto. Entonces me puse a pensar, ¿qué tipo de persona puede perseverar hasta el fin? ¿Qué tipo de persona podrá perseverar? Bueno, cuando nosotros buscamos en la Biblia, aparecen algunos versículos. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a buscar acá el libro de Hebreos, capítulo 10. El versículo 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, esta palabra a mí me ha hecho pensar y comparar con lo que dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Porque una persona, para poder perseverar en algo, primero debe tener la plena convicción, la certeza, ¿no? Debe tener en su corazón una plena certeza de que lo que estaba creyendo es la verdad.
Entonces acá en el libro de Hebreos dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dijo. ¿Quiénes son los que no retroceden? Ya, leyendo el versículo 38, más el justo vivirá por fe. Ya, ¿qué es lo que nos está enseñando esta palabra? ¿Quién puede perseverar? ¿Quién puede perseverar hasta el fin? Uno que es justo, uno que es limpio de su pecado. Por eso el libro de Hebreos dijo que nosotros no somos de los que retroceden. ¿No es así? Entonces esta palabra me dio esperanza. Hoy yo también me pongo a pensar, ¿será que yo un día puedo retroceder de este camino? ¿Será que un día, mirando la dificultad, ya no quiero andar más en este camino? Pero el libro de Hebreos capítulo 10 es una respuesta, ¿no? Es una respuesta para nosotros. ¿Qué es lo que dice? Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Dice. Ya, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ustedes son de los que retroceden o de los que tienen fe? Esto deben pensarlo. Entonces, uno que tiene la fe, primeramente debe saber que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe que la Biblia nos enseña es que por medio de Jesús hemos sido justificados, somos justos, somos limpios, hemos sido santificados. Entonces, esta fe viene por el oír la palabra de Dios. La Biblia dice que somos santos. Veamos. Hebreos 10:10. Vamos a ver el libro de Hebreos 10:10. Dice lo siguiente. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así está escrito, ¿no? Entonces, ¿ustedes son de los que tienen fe? ¿Qué significa tener fe? Es creer en lo que está diciendo la palabra de Dios. Es creer como lo que dice la Biblia. Si dice la Biblia que yo soy santificado, entonces yo debo creer que he sido santificado. Si la Biblia dijera que todavía tenemos pecados, todavía somos pecadores, entonces ustedes deben decir, somos pecadores. Pero si la Biblia les dice a ustedes, hey, fulano, sultano mengano, tú eres santo, tú eres justo, tú eres limpio. Ay, no, yo no soy limpio, yo he cometido pecados, yo he hecho cosas malas en mi vida. Nadie está diciendo que no, usted no hicieron cosas malas, ¿no? Nadie ha dicho esto. O sea, todos sabemos que en nuestra vida hemos cometido los pecados, ¿no? Hemos cometido errores, hemos hecho cosas malas. ¿No es así? Pero Dios no nos está preguntando si hemos cometido o no hemos cometido cosas malas. Ya Él asume que ya nosotros hemos pecado, ya que nosotros hemos hecho cosas malas. Pero Él, sin importarle esto, nos dice que somos justificados, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, si ustedes tienen la fe en su corazón, si llegan a tener esta fe, entonces ustedes serán del grupo que aparece en Hebreos capítulo 10, versículo 38, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Versículo 39, ya dice: si retrocediere no agradará a mi alma. Alguien puede pensar, yo puedo retroceder de este camino. Pero el versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y está diciendo esto, ¿no? Uno que ha tenido la fe en Jesucristo también dice que tendrá la fe para preservar su alma. Preservar el alma, ¿qué significa, hermanos? Es que nosotros podamos preservar nuestra salvación.
Ya, ¿qué significa esto? Que tenemos la fe de que Jesús llevó nuestros pecados. La manera de preservar el alma, o sea, primeramente debemos establecer esta fe. Somos justos, somos limpios, somos santos. Y luego, conforme esta fe, nosotros hacer la vida espiritual, la vida de creencia. ¿Cómo debería vivir un cristiano salvo? ¿Cómo debería vivir un justo? ¿No? Habitualmente yo estoy compartiendo la palabra, pero no solamente yo comparto, sino también muchas veces tengo que escuchar, tengo que recibir la enseñanza. También yo tengo el tiempo para la lectura bíblica, también en la mañana, también yo puedo orar ante Dios, o a veces en la tarde, a veces en la noche. Estoy orando al Señor. A veces salgo para predicar en algunos lugares, ¿sí? Entonces, llevo esta vida, ¿no? A veces también cuando tengo que el dinero puedo ofrendar, también puedo diezmar. Depende, ¿no? Depende de cada situación. Llevando la vida de fe, puedo experimentar muchas cosas con Dios. ¿Es correcto? Entonces, la vida que persevera no es sino alguien que ha tenido en su corazón la plena certeza de la salvación. Si alguien quisiera perseverar, pero sin tener el Espíritu de Dios, esto será imposible. Para poder perseverar, primero debe en su corazón tener la plena certeza de que Jesús llevó sus pecados. Por eso el Espíritu Santo de Dios llega a su corazón, y el Espíritu Santo de Dios es quien les guía, es quien les da la fe, les da el poder. Vamos a ver acá el versículo 19, dice: mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Esta palabra a mí me impacta porque en algunas ocasiones yo bien no sé qué decir, ¿no? A veces cuando estoy en alguna situación no sé bien qué tengo que hablar, cómo tengo que decir, qué tipo de palabras tengo que decir. Y a veces pensando un poquito, pensando un poco empiezo a hablar, y luego sin querer yo he estado hablando o compartiendo algunas palabras, ¿no? Entonces a veces parece que no tiene sentido, pero realmente Dios trabaja, ¿no? Trabaja de cierta manera. Entonces ahí puedo pensar, esto Dios me ha permitido, ¿no? Dios me ha dado este corazón, Dios me ha dado esta palabra para poder compartir, para poder expresar. Entonces, ¿qué significa esto? Dios, ¿a través de qué personas podrá trabajar? ¿A través de los que tengan el Espíritu de Dios o los que no tengan el Espíritu de Dios? Ya, los que tienen el Espíritu de Dios. Entonces la Biblia nos da una clase magistral de que para obtener el Espíritu Santo de Dios se necesita ser perdonados los pecados primero. Entonces, para ser perdonado de los pecados, ¿qué es lo que se necesita? ¿Se necesita cumplir la ley, cumplir los mandamientos? No es así. Sino que para ser perdonado de los pecados, usted debe creer en Jesús. Debe creer en la obra de Jesús que llevó todos sus pecados. Eso viene a ser realmente la confianza de la salvación, de la obra de la redención. En esta ocasión, ¿no? Dios nos ha permitido esta transmisión en vivo. Gracias a Dios que nos permite compartir cada noche la palabra. Así vamos a terminar. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche usted nos permite realmente compartir la palabra, también pensar en el corazón de Dios. Nosotros, ¿cómo podemos perseverar? Realmente, primero debemos tener la plena certeza del perdón de los pecados, de la salvación, que Jesucristo había llevado todos nuestros pecados. Espero que todos los oyentes de este estudio también en su corazón tengan la plena certeza de la salvación, del perdón de los pecados. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.